Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a El Faro. Estamos acá en un lugar hermoso, paradisíaco. El mar está muy sereno, no hay nada de viento. Y vamos a compartir en el día de hoy, en la orilla, a un referente acá de la costa. Lo podemos definir como el Víctor Hugo de la costa, David Ramallo, un relator de fútbol impresionante. Después nos va a deleitar mi compañera, la querida Ximena Di Toro, en Avistando Faros. Descubriremos un nuevo faro de la República Argentina. Y para terminar, nos acompaña Germán Doin, quien fue el director de La Educación Prohibida, con su columna en Polímatas. No perdamos más tiempo y vamos a verlo. David, nuevamente aquí en la orilla. En forma casi azarosa, diste con todo tu cuerpo frente a un micrófono en un estudio de radio. ¿Cómo continuaron los pasos? Bien, Dani, gracias por la invitación, una vez más. Bueno, no nada, llego yo por primera vez a un programa de radio donde el conductor, yo llego en carácter para promocionar el boliche en el que trabajaba, y ahí me invita a ponerme los auriculares y a escuchar mi voz por primera vez a través de un micrófono en una radio, que FM del Sol 106.5, una radio de Mardejo Norte, en un horario masivo de audiencia, y donde, bueno, ahí empecé a hablar, digamos, iba todas las semanas, hablaba un poquitito, y se ve que el director del medio vio alguna cualidad en mí, que al año siguiente el conductor titular se va a Buenos Aires por razones laborales y le propone a parte de la gente que trabajaba conmigo de si yo me podía hacer cargo del horario, conduciendo. Y la verdad que lo pensé bastante, porque yo nunca había, más allá de esta participación, no es lo mismo ir y participar de un programa que ponerse a cargo a conducir un programa de radio. Así que bueno, ahí empecé mis primeras incursiones en radio, acepté, éramos un grupo de amigos, aproximadamente 5 personas. Te estoy hablando de la radio cuando todavía las tandas se pasaban en cassette, no estaba el sistema automatizado ni computadoras, digamos, no había programa de automatización. Todavía las tandas eran por cassette, era publicidad en un cassette, se sacaba, se ponía el otro cassette, la otra publicidad. Bueno, la música era en CD. Todavía no existía la computadora, entonces... ¿Y sí. ¿Y la publicidad ustedes la tenían que ir a buscar o era publicidad de la radio? No, había una tanda que era oficial, que era la publicidad de la radio, y había otra tanda que nosotros, digamos, teníamos que salir a venderla, personalmente yo, o parte del equipo, más yo que parte del equipo. Y bueno, y vos arreglabas un porcentaje con el director de la radio, ¿no? Era un porcentaje para él, otro porcentaje para los que hacemos la radio, pero prácticamente Dani ni vivíamos de la radio, era una cuestión, digamos... ¿Y a quién ibas a buscar? Y a los comercios del pueblo, de todo el año. Por ejemplo, yo recuerdo siempre uno de los auspiciantes que siempre siguió, era Heladería El Lido, una heladería en Avenida Libertador, en algún momento sí, frente al supermercado grande de Mar de Ajó, que era una heladería de mucha que se le veía la paleta ahí girando, una locura. Era parte de la historia. Creo que era Pepe el hombre, el propietario, que siempre, sí, yo iba y le cobraba, yo no me acuerdo si en aquel momento eran unos 30 pesos por semana para salir al aire en el programa. Y la verdad, Dani, que yo siempre digo, a mí me preguntan, bueno, después tuve, ya te voy a contar la posibilidad de estudiar una carrera de comunicación, etcétera, pero en ese momento... Mira, hasta empiezo a hacer el programa hasta con un tutor, por decirlo de alguna manera, que una persona que ya venía haciendo radio, y cada vez que yo me trababa o me superaban los nervios, él intervenía, ¿entendés? Y hasta soltarme la mano, ¿viste? Te rescataba del agua. Claro, claro. Y después por una cuestión que yo ni siquiera la atribuyo a una cuestión propia profesional. Uno prende o no prende en la gente, ¿viste? Dani, yo creo que tuve la suerte, ahí es donde aparece el factor suerte de alguna manera, que le caigo bien a la gente, y empecé a tener audiencias masivas también, un poco por la música, un poco por el producto, y también porque en algún punto algo le habrá gustado a la gente de mí, que empecé digamos, a tener mucho éxito, mucha audiencia. Entonces, ahí... En ese tramo de El Último Contacto, se llama el programa, mi primer nota, escuchá, Dani, a una banda, gente famosa, como uno, se la hago a Los Auténticos Decadentes. Viene un integrante del grupo, del grupo mío, de gente que hacíamos radio,
y me dice, David, mañana te traigo a Los Auténticos Decadentes. Yo le dije, sí, bueno, dale. Descreído de la situación. Y el otro día, no fue Cucho, digamos, el cantante, pero sí parte del grupo de Los Auténticos Decadentes, fue mi primer nota. Yo temblaba, imagínate, como una hoja, tener a Los Decadentes ahí sentados en la radio, para mí fue un montón. Y ahí empecé, y ahí fue esta cuestión, por eso digo yo, medio azarosa, como decís vos, fortuita, de terminar yendo a promocionar un boliche y terminar el año siguiente haciendo un programa de radio con el éxito que tuvo, ¿no? Aquel programa en particular, y ahí me empieza a marcar la vida. De alguna manera uno empieza a ver que tiene ciertas cualidades, pongámosle, para hacer esto, que a uno en ese le va bien, y más la pasión de la radio, ¿no? Yo creo que uno que, los que somos apasionados de la radio, los primeros que hacemos radio, la primera que hace radio ya te entra y ya no querés dejar más. Y de hecho no dejé más. Yo tengo 18, en aquel momento tenía 18 años, hoy casi 27, 28 años después, nunca paré de hacer radio, Dani. Todos los días de mi vida pisé un estudio de radio, hice radio. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. ¿Y cuándo decidís, bueno, esto ahora le voy a dar también un cauce más formal, más teórico, más académico, y te lanzás a estudiar comunicación? Bueno, estando yo ya ahí en FM del Sol, 18 años, también me agarra en una etapa de mi vida de decisiones, donde yo estaba terminando el secundario y donde tenía que decidir qué es lo que iba a hacer. Evidentemente decidí la radio y decidí estudiar locución. Pero, sin embargo, me tomo un año sabático porque yo termino la temporada en FM del Sol, inclusive, arranco en marzo hasta diciembre, enero y febrero. El próximo marzo me tomo vacaciones. Cuando vuelvo, bueno, dije, ahora quiero ser un profesional de esto, no quiero jugar más a hacer radio, quiero tomármelo de manera profesional. Y bueno, ahí hay una empresa en San Bernardo que se llamaba Red Master, su cabecera en San Bernardo se llamaba Estación Atlantis, y era una radio que tenía varias radios en varias ciudades importantes de la costa. En Pinamar, CLAS se llamaba la radio, en Villa Gesell, FM Samaná, y en Mar del Plata 101.1 Master. Entonces empecé a fantasear con la idea de entrar en San Bernardo y de poder pegar el salto a Mar del Plata, donde yo iba a poder estudiar locución, que era el único lugar más cercano donde en ese momento existía una sede del ISER, que, bueno, vos sabés, era el instituto en ese momento único, era único en ese momento que te podía dar la habilitación de locutor. Entonces programé, dije, un año en San Bernardo y de ahí veo si puedo pegar el salto a Máster Mar del Plata. Igualmente era un sueño para mí. Pero eras un hombre con un plan. Claro, exactamente. Que bastante. Me había proyectado eso. Y llamé a Atlantis y hablé con el director. Y el director, yo le digo que soy David Ramallo, él me manifiesta que me había escuchado en el programa anterior. Y ahí me cita. Y yo en ese momento seguía con el pelo largo, arrastrado de la bailanta, digamos. Entonces fue muy gracioso porque el tipo no me creía que yo era yo. Él me había escuchado, pero en apariencia él no creía que yo era aquel muchacho que él había escuchado. Entonces me acuerdo que me dice, bueno, mira, fue un sábado, vení mañana, yo certifico, hace una prueba al aire, yo certifico que vos sos vos, y si vos sos vos, tenés trabajo en esta radio. Y así fue. Y la primera idea era hacer un programa con egresados, porque yo era un chico, digamos, un adolescente, pongámosle, 19 años en aquel momento, que era con una empresa de viajes de egresados. Yo tenía que hacer un programa relacionado con los egresados, viajar a Bariloche. Imagínate, Dani, radio, Bariloche, egresado. Una línea de conducta, boliches. Boliche, dije, la vida me está sonriendo. Finalmente se cae ese programa y termino, fíjate, otra situación fortuita. Se cae el programa de egresados y yo termino conduciendo en esa radio el programa principal, que era el ranking de la radio, que se llamaba Master 40, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y de nuevo se repite esta situación de que prendo a la gente, que la gente empieza a escuchar, y fíjate vos que estoy plagado de situaciones fortuitas. Yo siempre, hasta me causa, lo cuento hoy, curiosidad. Un día decidimos batir el récord de oyentes. Había como un ranking interno entre Pinamar, Gesell y San Bernardo de quién tenía más oyentes. Yo esa tarde decido y da la casualidad que el dueño, el propietario de la empresa, que volvía de Buenos Aires, de Capital a Mar del Plata, pasa por la radio a buscar unos CDs. Y venía escuchando.
y le llama la atención que nosotros veníamos manteniendo una cantidad de audiencia importante, y al año siguiente, bueno, el rating de, no sé qué cosa sucedió en el Mar del Plata, y él llama al director de la radio a ver si yo estaba disponible para ir a Mar del Plata, más o menos a intentar inventar algo en la radio de Mar del Plata. Y ahí me calza lo proyectado, poder ir a trabajar a Mar del Plata, a una ciudad, y poder estudiar locución. Un plan, un hombre y concretado, por lo menos en primera instancia. En 2 años. Continuamos en una próxima charla. Gracias. Si te parece bien. El faro Le Maire está ubicado en la costa oriental de la isla de los Estados, específicamente en la bahía Crossley. Esta isla se encuentra separada del extremo sudoriental de la isla grande de Tierra del Fuego por el estrecho de Le Maire. El faro entró en funcionamiento en el año 1925. La estructura original del faro estaba hecha de hierro y constaba de una garita colocada sobre 4 columnas rellenas con hormigón unidas entre sí con hierro. Este faro original estaba equipado con un sistema luminoso que tenía un alcance de 19.7 millas náuticas. Sin embargo, debido al avanzado estado de deterioro de la estructura original, el 22 de abril de 1993 se procedió a instalar una torre construida en plástico reforzado con fibra de vidrio, que consta de 2 módulos cilíndricos de forma troncocónica invertida con una altura de 4.2 metros. En ese mismo año, se reemplazó el sistema de gas acetileno por paneles solares. El alcance actual de su luz es de aproximadamente 9 millas náuticas. El faro emite una luz blanca con 3 destellos cada 32 segundos. El acceso a este faro es complicado, ya que es necesario contar con asistencia náutica para llegar a él. Además, ofrece pocas atracciones turísticas debido a su ubicación remota. Eso fue todo por hoy y gracias por acompañarme. Los espero en una próxima edición de Avistando Faros. Las infancias quieren que las miremos por sobre todo con buenos ojos. Quieren que abracemos sus acciones, que escuchemos su palabra, que habilitemos y validemos sus emociones. Pero para eso, los adultos, algún cambio, alguna transformación tenemos que hacer. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos hacer para soñar con una escuela que nos mire con amor? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de una mirada amorosa en la vida de los niños? ¿Qué sucede cuando una escuela decide abrir sus puertas a las emociones, a las alegrías y a las tristezas de los más pequeños? ¿No es acaso vital atender las necesidades psicoemocionales de nuestras infancias, acompañándolas de manera presente y atenta? ¿Puede una mirada de amor y comprensión ser la clave para desbloquear el potencial de cada niño? ¿Qué ocurre cuando la escuela se convierte en un espacio donde el bienestar y la felicidad de los estudiantes son prioridad? ¿Puede una educación que abraza las emociones transformar vidas y comunidades enteras? Te invito a explorar juntos una escuela que nos mire con amor. De eso y un poco más hablaremos hoy en el 4º capítulo de La Escuela que Soñamos. Bueno, este es un tema que me apasiona porque creo yo que es tal vez uno de los más complejos a la hora de pensar la transformación educativa. Tal vez con inversiones, con burocracia, con cambios de estrategias, podemos cambiar diferentes estructuras duras y anquilosadas del sistema. Pero en este ámbito hay un desafío muy grande y es cómo cambiamos la mirada de los adultos, de los educadores para con los niños. Tiene una dimensión tan íntima, este tipo de trabajo, este tipo de abordaje, que de alguna manera se hace más difícil y no se resuelve con formación. Se resuelve con un cambio que no solo es cultural, sino también es interno. Algo de esto conversamos y apareció hace muchos años atrás en la educación prohibida. Así que les comparto un pequeño fragmento como para refrescar
esas ideas que están presentes hace tanto tiempo en el documental. O sea, lo importante es estas ganas de vivir. Sin estas ganas de vivir, la vida no vale la pena, ¿no? Entonces los niños nos muestran estas ganas de vivir que como adultos hemos perdido. Así que las primeras preguntas tendrían que ser, ¿estoy cuidando las ganas de vivir de este niño o no? Es decir, cuando el niño está bien cuidado, y bien cuidado significa respetado en sus procesos vitales, acompañado por adultos disponibles, con una serie de límites que le ayudan a fortalecerse, cuando el niño está bien cuidado, el niño tiene ganas de construir cosas con los otros desde el amor. La infancia es lo más hermoso, ¿eh? O sea, que es la alegría. Y en ese sentido yo creo que cualquier educación es buena si cuida de la alegría y las ganas de vivir del niño. Algunas de estas ideas están muy vigentes todavía en escuelas no convencionales, pero ha sido difícil que lleguen a otras instancias de los sistemas educativos. Principalmente por esto que decíamos antes. Calan hondo en la vida de los educadores. No es solamente un cambio estructural, un cambio de planificación o de sistema, sino es la vida de los educadores, la que se pone en juego. En unos capítulos más hablaremos un poco más en profundidad sobre esta transformación necesaria en el campo de los educadores. Pero aquí quiero como centrarme sobre principalmente, bueno, cuál es la vivencia que los niños, las niñas necesitamos que tengan. ¿Qué es realmente lo que están necesitando de nosotros para poder tener esta infancia en la que se sientan mirados con buenos ojos? Nos recordábamos que nos miren con buenos ojos es que de alguna manera validen nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de ser, nuestras maneras de sentir. Pero ¿qué calidad de mirada implica eso? Bueno, nosotros en el proyecto educativo que coordiné unos años le llamábamos la bandera de lo adecuado. Es decir, un adulto que está ahí sosteniendo, acompañando, no es que tenga que hacer siempre lo mismo, tenga que aprobar todo el tiempo lo que dicen los niños, tenga que estar abrazándolos todo el tiempo. No se trata de eso, porque a veces ese puede ser un autoengaño que nos hacemos, creer que se trata de ser de determinada manera. Sino se trata de poder evaluar en qué momento los niños necesitan qué cosa. Entonces, a esto le llamamos lo adecuado. Lo adecuado a veces es un límite, a veces es una estructura más rígida, a veces es un abrazo, a veces es una respuesta cálida, a veces es poner en contacto y en comunicación las diferencias. Pero por sobre todo lo que une a todas esas miradas es una mirada que llamamos como una mirada con buenos ojos, una mirada amorosa. Es decir, una mirada que parta de entender que el otro está en un camino de transformación, que está en un proceso y que lo único que hacemos con nuestro accionar es desear y anhelar una transformación, un cambio, un crecimiento. Es validar el proceso de crecimiento, de acompañamiento y de desarrollo del otro. Eso es una mirada con buenos ojos. Y parte también de lo que tratamos de construir, o de lo que se piensa construir en escuelas que tengan una perspectiva que mire desde ahí, es un clima cálido, un clima de vincularidad, de respeto, de relacionamiento amoroso, que es realmente algo muy difícil de hacer en las dinámicas, en los tiempos, en la vorágine propia de los sistemas educativos. Entonces ahí hay algo también como para pensar. ¿En qué clima recibimos a los niños y a las niñas? ¿En qué entorno? No solo en términos de sonido, sino en términos de espacio, en términos también de emociones que subyacen, ¿no? Para esto es vital que los educadores no solo trabajen consigo mismos, que es algo que vamos a hablar más adelante, sino entre ellos, para justamente construir una forma de relacionamiento completamente distinta. Que se miren con buenos ojos hacia sí mismos, que se miren con buenos ojos hacia sus compañeros. Entonces, de esto trata un poco como lo que quería compartir en este capítulo, en este episodio. La importancia de no tanto aferrarse a estructuras y a sistemas educativos que tienen metodologías de determinada manera, que tienen estructuras ya predefinidas, sino pensar que podemos hacer cambios muy profundos con pequeñas transformaciones internas que tienen que ver con cómo estamos mirando a ese niño y a esa niña. Entonces, poder reconocer qué aspectos nos incomodan, cuáles no, y trabajar en eso para poder acompañarlos a que suceda un proceso de transformación genuino y verdadero.
Hay, en nuestro país, en Argentina, hay una referente educadora histórica que es la maestra Olga Cosentini, que junto a su hermana Leticia fundaron escuelas en la provincia de Santa Fe y principalmente tuvieron una propuesta radicalmente transformadora que tiene que ver con esto. Una propuesta donde había arte, donde había expresión, donde había danza, donde había juego, donde había mucha literatura, donde había posibilidades de aprender de diferentes maneras, como venimos conversando en los capítulos previos, pero hay algo que las hermanas Olga y Leticia subrayaban que tenía que ver con esta mirada. Y quiero compartir un breve fragmento para ir cerrando del diario de clase de 5º grado de Leticia Cosentini, la hermana de Olga, de 1940, que refiere a esto. Así que con esto cerramos y los dejo. Estos niños que me miran tienen los ojos claros y clara la sonrisa. La alegría nos une. Un maestro que sabe sonreír con el corazón y ausculta el corazón de un niño puede ayudarlos a crecer. Vamos diciéndonos nuestros pensamientos y el cristal de la reserva, de la timidez o de la desconfianza se rompe y un hilo pequeño, pequeñito comienza a fluir. Es el acercamiento con esas criaturas y el deseo. Poco importa, en verdad, el cúmulo de conocimientos claramente asimilados. Lo que importa es esa mirada. El alma surera precisa intuición, cambiar de polo según la ocasión, del norte al sur, del hardcore al blues, una dirección que atrae sin piedad por la senda. El alma surera precisa intuición, cambiar de polo según la ocasión, del norte al sur, del hardcore al blues, una dirección que atrae sin piedad por la senda, por la senda. Por la senda, por la senda. Senda, por la senda.